Un accidente ocurrido la noche de este viernes en la carretera federal Valles-Tamazunchale dejó una mujer sin vida y 7 personas lesionadas, luego de que un camión materialista realizara una maniobra prohibida e invadiera el paso de un autobús de pasajeros de la línea Transportes Vencedor. De acuerdo con los primeros informes, el autobús cubría la ruta Tanquián-Ciudad Valles, cuando, en el tramo del crucero Marcelino Zamarrón, se encontró repentinamente con un camión que intentaba retornar por un espacio de división entre los muros de contención. La unidad de carga quedó atravesada en la vía, lo que provocó el impacto. Los pasajeros lesionados fueron identificados como Andrea Cano Rodríguez, 49 años, Adriana Medina Domínguez, 18 años, Griselda Trejo Hernández, 55 años, Catalina Álvarez Chávez, 75 años, Justino Hernández Santiago, 31 años, Celestino Flores Martínez, 58 años, Benita Rodríguez Guzmán, 52 años. La mujer que perdió la vida fue identificada como Carmela N., de 51 años de edad, originaria del ejido Chantol, en Ciudad Valles. El conductor del camión materialista no fue localizado, pues abandonó la unidad inmediatamente después del choque y se dio a la fuga. En el auxilio participaron paramédicos de la Cruz Roja, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y personal médico de varios municipios, quienes trasladaron a los heridos para recibir atención. Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para determinar responsabilidades y localizar al conductor prófugo.